Vamos directo con el tutú, de cómo se mejora el arma con mods y también potenciando dichos mods. Recuerda que esta mejora se aplica para todas las armas del juego, ya sean individuales y su versión dual, y claro para todas las clases. Yo haré el ejemplo con el pistolero y para mostrarte un resultado, te enseño mi SAEC 2011 con todo full potenciado, y así es como tiene que verse al final. ¿Entendido? Yo haré este ejemplo con estos revólveres, que son los tier 1 de la clase del pistolero. Tú puedes hacerlo con el arma que gustes potenciar. Y recuerda que esta mejora no es cosmética, es para reventar sets. Estando ya en el menú principal, nos dirigimos aquí en Armería, seleccionas el arma que vas a potenciar, se abre un cuadro que dice Crear configuración, le picas y se abre este menú. Este campo, como lo indica, es los espacios de mejora de cada parte del arma, y es el campo que vamos a trabajar y el que nos interesa. Y este campo de abajo es netamente cosmético, y no influye en la mejora del arma, es solo estética. Yo empezaré con las balas, le damos en fabricar, se nos abre varios tipos de balas para equipar. Esto es a criterio, y estando de acuerdo, le picas. Se nos abre este menú, que aparte de nuestro mod, podemos agregarle un efecto. Esto es nuevo, y está espectacular, es premio doble amigo. Yo seleccionaré cualquiera para el ejemplo. Esperamos que lo fabrique y ahora le damos en equipar. Y listo, ahora presionamos el botón de retroceder. Lo que nosotros acabamos de hacer es crear el mod, pero ahora lo potenciaremos. Para ello seleccionamos nuestro mod. Fíjate en la parte de abajo, el mod que acabamos de hacer se encuentra con un punto amarillo, y para mejorarlo debes presionar el botón que se te indica. Como estoy en PC, yo debo presionar el ratón derecho. Aquí ocurre toda la magia. Fíjate cómo las estadísticas mejorarán. En este caso, la precisión, el efecto nocivo y el daño prolongado. Simplemente presionas lo que se te indique. En mi caso, clic izquierdo. Y se podrá seguir mejorando hasta el máximo, que es lo que queremos. Y sí, tienes que mantener presionado el botón. Una mejora más. Y ahí lo tenemos, rango máximo alcanzado, el mod morado. Y listo, hemos fabricado un mod y además lo hemos mejorado. El proceso es el mismo para cada parte del arma. Lo haré en cámara rápida. Esto de poder agregarle un efecto aparte del mod es de lo mejor del juego. Imagina la cantidad de builds que se puede hacer. Si te preguntas si estas mejoras son ilimitadas, pues no. Presta mucha atención, que es el corazón de los mods. Nota importante, todos los mods que vayas a fabricar necesitan de componentes. Y como se ve y exhibe, aquí se te muestra la cantidad que tienes de cada componente. Estos componentes se consiguen derrotando sets, rompiendo objetos del mapa como cámaras, derrotando a los jefes, y al finalizar la partida y misiones, recuerda que cada objeto o set que destruyas te dará cierto material. Lo que está aquí es solo cosmético. Yo le haré una rápida personalización. Para terminar, presionamos el botón para guardar. En mi caso, presiono la tecla F. Nota cómo aparece en la opción para cambiarle el nombre. Esto es opcional, yo le colocaré ejemplo y aceptamos. Y ahora le damos en guardar y es todo. Antes de que te vayas, te haré una muestra. Y además quiero enseñarte algo que seguramente notaste. Y motivo por el que estás aquí. Fíjate que este chabón tiene el arma con solo 2 mods. Pero al máximo, además no le cambió el nombre, el por qué solo tiene 2 mods. Quizás es porque le hacen falta componentes. Quiero aclarar que para equipar el arma que acabamos de configurar debemos de comprarla, ya sea en el menú al iniciar la partida, o en el mercader mismo. Además, el arma, mientras más mods mejorados tenga, más costará, recuerda. Fíjate que ahora aparece nuestra configuración como un espacio adicional, y con el nombre que le colocamos, y también cuesta más. Y eso es todo. Sígueme para más tutus o videos relacionados con este juego.